Dios los bendiga, buenos días amigos, hermanos, en este día lindo y hermoso que ya Dios nos ha preparado para poderlo disfrutar nosotros. Y le damos gracias a Dios porque nos ha dado fuerzas para poder seguir hacia adelante. Así es que Dios les bendiga a todos los que ven nuestros videos. Dios les bendiga de una manera muy especial. A los hermanos en Cristo Jesús, Dios me los bendiga. A los siervos en Cristo Jesús, Dios les bendiga. A todos, que Dios sea quien bendiga sus vidas, dándole la presencia de su Espíritu Santo, la visitación de esa presencia linda y maravillosa del Espíritu Santo. Hoy traemos un tema que hemos puesto: Dios habla al ángel de la iglesia. Dios habla al ángel de la iglesia. Cierta manera, Dios habla a todos Dios nos habla. Y como dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios es para corregir, para instruir, para que el hombre sea perfecto en toda buena obra, la obra del Señor Jesucristo. Así es que hoy traemos ese tema: Dios habla al ángel de la iglesia. Dios nos habla a todos, pero le habla al ángel de la iglesia. Y vamos a verlo a través de la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Esperando que podamos alcanzar el tiempo para podernos exponer todo lo que tenemos que dar del conocimiento de que Dios habla al ángel de la iglesia. Bueno, bien, vamos a orar para que sea Dios haciendo esa obra especial, trayendo palabra fresca, palabra a todo oyente, a todo siervo de Dios, al ángel de la iglesia de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, me presento delante de su presencia para que sea usted, mi Dios, haciendo una obra especial a través de su Espíritu Santo. Que usted abra el entendimiento, amado Padre Celestial, a toda criatura, al que conoce de su palabra, al que no conoce de su palabra. Porque la palabra suya dice, Padre, que el Espíritu Santo convence al hombre del pecado. Cuando nosotros caminamos sin rumbo y sin consuelo, en una vida desordenada y desenfrenada, y cuando acudimos a la iglesia, usted habla a nuestras vidas y el Espíritu Santo convence al ser humano y cede a conocer y a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Padre, en el nombre de Jesús, que usted habla en nuestras vidas día con día, como siervos suyos, Padre, para hacer las buenas obras, agradándole a usted primeramente. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, ponemos este momento en sus manos. Que sea usted quien nos use de una manera muy especial. Y abra el entendimiento, Padre, a todos ábranos el entendimiento de su palabra. Y que entendamos que es usted quien habla, mi Dios. En el nombre de Jesús se lo pido y le doy gracias, mi Dios. Amén y amén. Bueno, amigo, hermano, vamos a ver lo que dice en el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, que es el libro de revelación. Y vamos a ir al capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice la palabra linda y hermosa de nuestro Dios. Y le damos lectura en el nombre poderoso de Jesucristo. Dice así, Apocalipsis capítulo 2. Versículo 1 en adelante dice: escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos,
y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí vemos, querido hermano, que inicia hablando al ángel de la iglesia. Y luego en el versículo 7, donde dice: el que tiene oído, oiga lo que el ángel, el Espíritu dice a la iglesia. Primero Dios habla al ángel de la iglesia, al líder, al que está dirigiendo aquel grupo que hace una iglesia. Aquellos miembros que están oyendo la palabra de Dios a través de que el ángel está dando a la iglesia. Pero primeramente Dios le habla al ángel y vemos que le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, dice, y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿A quién podemos ver nosotros esas cualidades, ese esfuerzo? Es al siervo que está al frente como pastor de la iglesia. Él viene siendo ese ángel que Dios pone en la iglesia para que pueda instruir, para que pueda guiar, para que pueda ser ejemplo a los oyentes. En ellos el pueblo espera ese ejemplo, ese arduo trabajo, esa paciencia. Entonces Dios habla al ángel, y el ángel tiene que tener el examinarse su vida diaria, si está cumpliendo conforme Dios quiere que sea, si está haciendo lo que Dios quiere que sea. No solamente que el ángel hable a la iglesia, al pueblo de Dios, a los miembros de aquel lugar que es la iglesia en el edificio. No es solamente el hablarle la palabra de Dios, sino mostrando los hechos de su vivir,
para que sea ejemplo a seguir también. No es que el hombre tiene que seguir al hombre, no, el hombre tiene que seguir a Cristo Jesús, pero Dios ha constituido a este siervo, a un pastor, para poder ser una guía, un ejemplo a cómo vivir una vida como creyente del Evangelio de Jesucristo, a ser diferentes conforme la manera de vivir en Cristo Jesús. Como siervos de Jesucristo, tenemos el mayor deber de mostrarles, ser ejemplo de una vida pegada a la palabra de Dios. No solo hablando la palabra, sino viviendo la palabra de Dios. Porque aquí le dice al ángel de la iglesia: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, dice, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Esas cualidades son las que Dios quiere que tenga el ángel de la iglesia. Por eso es el ejemplo para que el pueblo, conforme ha visto su arduo trabajo, ha visto su ejemplo, que ha pasado y han pasado ciertas cosas, pero él sigue siempre adelante sirviendo a Dios, buscando la presencia de Dios y haciendo siempre las primeras obras conforme Dios le ha dado. Y para que veamos que no basta solamente que ha sufrido y que ha trabajado arduamente, dice el versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero él ha hecho buenas obras, ha sufrido, ha encontrado a los apóstoles, a los que se dicen ser apóstoles, y los ha encontrado mentirosos. O sea que Dios siempre quiere algo mejor cada vez, cada día algo mejor de aquel siervo, de aquel ángel. Y no solo del ángel, sino de los que hemos creído en el Evangelio de Jesucristo. Que tenemos que ser diferentes día con día, mostrando, siempre es mostrando lo que Dios ha hecho en nuestra vida. El cambio, la diferencia, una nueva persona, esforzándonos a cumplir con todo a la palabra de Dios. Esforzándonos cumplir en todo lo que la palabra de Dios nos dice que tenemos que cumplir, hacer, obedecer a la palabra de Dios. Así es que Dios habla al ángel primeramente, para que el ángel se autoexamine y luego él reconocer de dónde ha descuidado. La palabra aquí dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esto quiere decir, queridos siervos de Dios, que cuando Dios nos habla, cuando Dios habla nuestras vidas, o cuando Dios va a hablarle al pueblo,
primeramente nos habla a nosotros como siervos de Dios, que llevamos la palabra de Dios, y nos hay un acto de examinarnos si estamos caminando conforme Dios quiere, si estamos haciendo conforme Dios quiere que seamos nosotros. Siempre tenemos que ser nosotros ejemplos. Ejemplo en hablar, ejemplo en hacer las cosas, para que así otros también puedan hacerlo, puedan imitarnos para hacer las buenas obras en el Evangelio de Jesucristo. Así es que Dios habla al ángel para que el ángel se autoexamine si está caminando conforme Dios quiere, y que no haya una ceguedad, una venda de oscuridad donde él crea que está caminando bien, pero si Dios le está hablando a su corazón, si Dios le está haciendo saber que está poniendo cargas a otros cuales él no lleva, entonces dice la palabra de Dios: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y hazlo las primeras obras. Esto nos enseña, querido hermano, queridos siervos, que nosotros tenemos que arrepentirnos en el momento que Dios nos está dando aquel mensaje. Y si en ese mensaje que estamos dando, Dios nos hace un redargüimiento con su Espíritu Santo de que nosotros estamos queriendo llevar un mensaje o poner una carga al pueblo y nosotros no la podemos llevar. Somos primeramente nosotros los que llevamos el mensaje de Dios, los que tenemos que llevar esas cargas, y si hay algún error, alguna obra de pecado en nuestra vida, reconocerla delante de Dios y arrepentirme y no volver a estar en esa falta o a estar en ese error, sino desecharlo, reconocer que he fallado, reconocer, y si es necesario hacerlo saber, mi falta, el pecado que cometí. Porque es mejor estar bien con Dios y no con la multitud de personas, porque las personas no pueden echar al infierno mi alma, pero Dios sí puede echar al infierno mi alma por encontrarme mentiroso o por encontrarme falto. Dios sí puede echar el alma de cualquier siervo al infierno por su vivir. Como dice aquí, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. Vea que Dios al ángel le habla igualmente que a todo creyente del Evangelio de Jesucristo, y así también a los que no han creído en el Evangelio de Jesucristo. A toda persona Dios nos habla. Así es que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo de Dios nos está hablando como pueblo de Dios, como siervos de Dios, como creyentes del Evangelio de Jesucristo. Así es que por el tiempo no puedo seguirle expresando más, pero espero en esta semana
finalizarlo, porque vamos a hablar lo que viene siendo que Dios habla a 7 ángeles, a 7 iglesias en diferentes lugares. Pero el punto o el mensaje que queremos enfocarnos es que Dios habla al ángel de la iglesia para que se autoexamine y si hay pecado en él, que se recuerde de dónde ha caído y que se arrepienta para que así pueda estar él con la libertad y expresar y poner la carga en cierta manera y decirle a las almas: hermanos, ustedes nos tienen que vivir así, así, así. Pero primeramente yo, como siervo, tengo que estar igual o mejor que lo que estoy expresándole al pueblo de Dios. Tengo que estar mejor, porque soy ejemplo a seguir en este mundo, en esta tierra. Un ejemplo como siervo de Dios. Un ejemplo como creyente del Evangelio de Jesucristo. Ser la diferencia. Así es que Dios habla al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel de la iglesia? Viene siendo el pastor de una iglesia. Todo aquel que ejerce el nombramiento como pastor en la iglesia se constituye el ángel de la iglesia, para que le hable a la iglesia lo que Dios le da para dárselos al pueblo. Pero Dios, si le va a hablar al pueblo, primeramente le habla a quien va a dar el mensaje, la palabra. Y nos dice: ¿cómo estás tú? Si vamos a hablar de amor, si vamos a hablar de misericordia, si vamos a hablar de que hay que amar al prójimo, ¿estoy amando al prójimo? ¿Cómo muestro yo que amo al prójimo? ¿Cómo muestro yo tener misericordia al prójimo? No solamente de palabras, sino de los hechos. Los hechos cuentan más que 1000 palabras. Y a Dios le agrada la obediencia más que los sacrificios. La obediencia, el hecho. Así es que seguiremos hablando primeramente, Dios, mañana de la otra iglesia, del otro ángel que habla la palabra de Dios. Al otro ángel de la iglesia de Esmirna. Pero esta vamos a hablar el día de mañana, si Dios nos permite vida. Pero por hoy hemos terminado con por el tiempo. Pero gracias a Dios, y que Dios sea dándonos siempre la gracia para poder hablar la palabra de Dios. Y como le hemos dicho siempre, tenemos que mostrar con nuestros hechos que obedecemos la palabra de Dios, que estamos viviendo conforme a la palabra de Dios. No solamente porque agarro la Biblia y hablarle de la Biblia es que estoy bien. No, tengo que autoexaminarme yo primeramente, como aquella persona que está exponiendo el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Así es que, querido amigo, si usted no tiene a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma, yo quiero invitarlo a que venga a Cristo Jesús, a que reciba usted el perdón de pecados, a que reciba usted la salvación de su alma, a que venga a ser una nueva criatura en Cristo Jesús, a hacer buenas obras, agradando primeramente a Dios. Recuerde que dije que es mejor agradar a Dios
Porque el hombre aquí en la tierra puede quizás quitarle la vida a este cuerpo, pero no puede echar el alma al infierno. Pero el Dios Todopoderoso, el Dios que nos ha rescatado de las tinieblas y nos ha traído a la luz admirable en Cristo Jesús, Él sí puede echar nuestra alma al infierno. Todo hombre, toda persona, todo habitante de este mundo tiene que esforzarse, o tenemos que esforzarnos en agradar a Dios primeramente, a Dios, y temerle a Dios primeramente, no al hombre. Como ciertamente le he dicho, el hombre puede quitarle la vida a esta carne, pero hay una vida después de la muerte, bien sea en la vida eterna en el reino celestial o la vida eterna en el infierno. Así es que tenemos que esforzarnos como personas, como habitantes de esta tierra, el agradar a Dios. Así es que quiero invitarle a que confiese usted como Señor y Salvador de su alma a Jesucristo, que reciba el perdón de pecado, que sea una nueva criatura, que pruebe. Si usted ya probó todos los medios para quizás cambiar, ser diferente y no ha podido, yo le invito a que pruebe a Cristo. Veamos qué dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Querido oyente, si usted no ha dado este paso de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, hoy es el día que usted pueda dar y confesar con su boca a Jesucristo y recibirlo en su corazón, recibir la limpieza de toda su maldad y ser una nueva criatura, obtener la salvación gratuitamente, la salvación de su alma, y tener la vida eterna para en el reino celestial. Si usted va a hacer la oración de fe y confesar con su boca a Jesucristo, repita conmigo: amado Dios, en esta hora confieso con mi boca a Jesucristo como Señor y Salvador de mi alma. Gracias, amado Dios, por dar a Jesucristo para perdón de pecados, para la limpieza de toda nuestra maldad, para ser una nueva criatura, tener la vida eterna, tener la salvación de nuestra alma que vaya al reino celestial. Gracias, amado Dios. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Le pido que me perdone todos mis pecados, me limpie de toda mi maldad y me haga esa nueva criatura en obediencia a su palabra y agradar a nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme, por limpiarme de toda mi maldad y hacerme una nueva criatura. Gracias por dar su vida en el madero para salvarme, para perdonarme. Gracias, Señor Jesús. Ahora, Padre, le pido que escriba mi nombre en el libro de la vida, porque he confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. Le he pedido perdón a Jesucristo. Le he pedido que me limpie de toda mi maldad y me haga una nueva criatura. Gracias, amado Padre Celestial. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, allá donde esté aquella alma, Padre, confesando a Jesucristo como Señor y Salvador, que ha recibido el perdón de pecados, la limpieza de toda su maldad, y hoy viene a ser una nueva criatura, que usted la selle con la presencia de su Espíritu Santo, para que se mantenga firme en este nuevo vivir en el Evangelio de Jesucristo. Padre, fortalézcalo, dele sabiduría para cómo vivir una vida diferente conforme a su palabra. En el nombre de Jesús, Padre, se lo pedimos, le damos gracias. Guarde usted nuestra entrada y nuestra salida, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, querido pueblo del Señor. Si usted hizo la oración hoy
hoy es creyente del Evangelio de Jesucristo, si tiene una Biblia, léala, estúdiela, escudriñela, pero no se quede solamente con eso. Hágase miembro de una iglesia cristiana evangélica donde le ayuden a crecer en conocimiento de la palabra de Dios, a crecer en fe en Cristo Jesús. Y sigamos adelante con la puesta nuestra mirada en Cristo Jesús, el consumador de vuestra fe. Que Dios me los bendiga y hasta mañana, si Dios no nos permite.